Hola navegantes, en este episodio vamos a tirar de cajón desastre de fotos y vídeos y enseñaros algunas de las cosas que hicimos para restaurar el Sircana antes de empezar con el canal de YouTube. En particular, cómo hicimos para dejar como nuevos los focos, la cocina o el cuadro motor, cómo disimulamos un poco los desperfectos de las maderas y del gel coat del interior, cómo cambiamos el antideslizante de la escala y algunas cositas más. Solamente para que os hagáis una idea de lo que puede llegar a causar el ambiente marino, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta fue de que los altavoces sonaban fatal. Y no me extraña, mirad cómo estaban. Por suerte, esto fue fácil y muy barato. Encontramos exactamente el mismo modelo de altavoces Pioneer por 26 euros. Imagino que se volverán a oxidar en unos años, porque son para coche, no para barco. Pero por lo que cuestan, ya los volveremos a cambiar, que los náuticos cuestan una fortuna. Otra de las cosas que arreglamos enseguida fueron los focos. Además de que había varios que no funcionaban, estaban muy estropeados. Intentamos recuperar los marcos plateados metiéndolos en vinagre, y mejoraron mucho. Pero al final optamos por ponerlos nuevos, y le pedimos al fabricante los marcos, simplemente de plástico blanco, que nos gustaban más y así no se volverán a estropear. Como todo lo náutico, carísimo. Los 16 marcos nos costaron 88 euros. Aprovechamos para cambiar las bombillas halógenas por bombillas LED, y un par de focos que estaban totalmente quemados, porque las bombillas halógenas se calientan muchísimo, los arreglamos con cinta metálica adhesiva, de la que se utiliza para empalmar conductos de ventilación. También cambiamos los interruptores, que estaban totalmente oxidados, pero la verdad es que el resultado mereció la pena a nivel estético y encima el consumo con las bombillas LED pasó a ser ridículo. Algo que daba realmente grima era cómo estaba la cocina, y de esto se encargó Pello, que la desmontó y se la llevó a casa para dejarla como nueva. Le tocó incluso pintar parte del asa del horno, y los quemadores no hubo más remedio que ponerlos nuevos. Pero la verdad es que quedó estupenda. El último detalle fue la chapa inferior, que estaba algo oxidada y no había forma de recuperarla. Así que simplemente le pusimos un trozo de vinilo adhesivo negro y de momento aguanta muy bien. Una de las primeras cosas que explicamos a los invitados es cómo se abren los armarios, porque tienen esta pestañita que hay que apretar para abrirlos. Y la gente se cree que se abren o de tirón, como si llevaran algo a presión o un imán. Me imagino que por ese motivo estaban prácticamente todos los cierres rotos, además de que estas piezas también estaban oxidadas. Así que no tuvimos más remedio que encontrar las piezas originales y cambiarlos todos. Y aunque en el capítulo de la carpintería del Sircana os explicaremos todo lo que hizo Pello para restaurar las maderas, había algunas piezas que no se podían desmontar y estaban bastante estropeadas. Para eso, el reparador de toda la vida es lo mejor que hemos encontrado. Obviamente milagros no hace, especialmente con las marcas más profundas, pero la mejora es espectacular. También nos tocó hacer muchas pruebas con unas manchas del suelo del camarote de popa estribor. Claramente en algún momento a alguien se le cayó un líquido corrosivo. Y el problema es que no es madera, es sintético, con lo que la técnica infalible con la madera de lijar y volver a barnizar no valía. Después de muchas pruebas, al final lo que mejor lo disimulaba de nuevo era el reparador. Pero como el material es sintético y apenas absorbe, con el tiempo a base de fregar el suelo y pisarlo, vuelven a salir las manchas. Pero en fin, le damos una vez al año y listo. Lo del cuadro motor fue toda una operación quirúrgica. No funcionaban ni el cuentahoras ni las luces. Así que lo compramos sin saber las horas de motor reales. Y cuando nos lo trajimos a Valencia, teníamos que andar alumbrando con una linterna para ajustar las revoluciones los ratos que tuvimos que ir a motor por la noche. Además, no tenía la carátula frontal, con lo que los distintos LEDs de los indicadores del motor no sabíamos a qué correspondían, además de que les podía entrar agua. El cuentarevoluciones completo de Yanmar cuesta una pequeña fortuna. Pero Pascual localizó solamente la pantalla LCD del cuentahoras y las bombillas para iluminarlo. Y en el vídeo que os pondremos en los comentarios explican cómo cambiarlo. Es cirugía de las finas, pero conseguimos que volviera a funcionar. Y como lo único que no funcionaba era la pantalla LCD, pero la memoria interna estaba bien y se habían almacenado las horas, conseguimos saber cuántas horas llevaba el motor. Obviamente muchas más de las que nos imaginábamos. Y ya que lo habíamos desmontado entero, aprovechamos para pulir los cristales, que estaban tan opacos que aunque el cuentahoras ya funcionaba, costaba muchísimo leerlo.
Para eso, la pasta de dientes y un trapito es lo que mejor funciona. Mirad qué diferencia. Pascual también localizó la carátula, y con eso conseguimos dejarlo todo operativo y como nuevo. Le añadimos la pegatina de peligro eléctrico como recordatorio de no arrancar el motor sin desconectar la corriente de puerto, que haciendo pruebas de motor en el amarre se nos olvidó un par de veces, y eso implica poner en paralelo el alternador del motor y el cargador de baterías, con riesgo de estropearlo. Y ya que estábamos con el cuadro del motor, aprovechamos para lijar y pintar el Morse, que estaba muy corroído. Morse. Dícese del mecanismo que controla de forma remota el gas del motor y el engranaje de la marcha, avante y atrás. Nada, un poco de lija, esmalte negro de metales y otra cosa arreglada. Así que ya veis, una lista interminable de pequeños trabajos, pero poco a poco íbamos dejando el Sircana como nuevo. No he conseguido encontrar ninguna foto de cómo estaba el antideslizante de la escala, pero creedme que daba vergüenza ajena. Estuvimos buscando muchos materiales, pero como la idea era darle al barco una decoración con tonos de grises, al final optamos por este que encontramos por ahí, que es autoadhesivo, antideslizante y muy agradable al tacto. A base de paciencia y pistola de aire caliente, conseguimos quitar los viejos y dejar el gel coat bien limpio. Y los primeros peldaños los cortamos a mano uno por uno. Pero como hemos visto que se ensucian bastante y nos tocó comprar un rollo entero de material, pensamos cambiarlos al inicio de cada temporada. Y como recortarlos a mano fue muy laborioso y el hermano de Pello trabaja en una empresa de troqueles, sacamos la plantilla y nos hizo un troquel. Así que ahora podemos cortar las piezas todas idénticas en un plis plas y no nos da ninguna pereza cambiarlo todos los años. Y para terminar, las pequeñas reparaciones que hicimos al gel coat interior, que como podéis ver tenía bastantes desperfectos. Estamos preparando un episodio detallado sobre las reparaciones que vamos a hacer del gel coat de la cubierta, que tiene defectos de todo tipo, pero como aperitivo esto es lo que hicimos en el interior. Perfecto no quedó, pero si no sabes dónde están los arreglos, la verdad es que a simple vista no se notan. Esto ha sido una pequeña muestra de la lista infinita de cosas que hemos ido arreglando, y aún nos queda mucho. Para que os hagáis una idea, hicimos una Excel con todas las tareas para repartirnoslas y llevar un control. Y la del 2022, el primer año que le metimos al barco, tenía 211 tareas. Algunas tan simples como reponer algún herraje de cubierta, y otras más complejas como todo lo que hicimos con los focos o el cuadro del motor. Pero a toro pasado es increíble todo lo que le hemos hecho al barco. Menos mal que somos tres, uno solo hubiera sido imposible. Esperamos que os haya resultado interesante, y como siempre, que algunas de las ideas o técnicas os resulte útil en vuestros propios barcos. Buena prueba y hasta el próximo episodio.